Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros a través de Facebook Live y YouTube. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Ingresa a mis redes sociales para saber más sobre mi programa. Hoy, en Tiempo de Vivir, presentamos a Joaquín Cámara. Joaquín Cámara es psicólogo especialista universitario en psicoterapia de duelo y experto en regresión y conexión espiritual. Comenzó su práctica profesional en hospitales y centros de salud pública, en las áreas de psicooncología, cuidados paliativos, salud mental y sexología, utilizando la psicoterapia convencional, pasando posteriormente al trabajo enfocado desde la terapia psicoespiritual en la práctica privada. Desde este enfoque se incluyen tratamientos provenientes tanto de la psicoterapia convencional de tercera generación como la profundización espiritual. En la actualidad desarrolla su trabajo como psicólogo en Madrid. Dirige el blog Círculo de Búsqueda con más de 1,5 millones de lectores, la comunidad virtual del mismo nombre en la que miles de miembros de todo el mundo se reúnen para profundizar en el conocimiento de la posvida, y mantiene la investigación de la existencia de la vida tras la muerte física, tanto de manera teórica como de forma práctica a través de regresiones y conexiones espirituales con sus pacientes. Damos la bienvenida a Joaquín Cámara. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Tiempo de Vivir. El día de hoy nos acompaña, como ya lo indiqué, lo vine indicando durante todos estos días, Joaquín Cámara. Es la segunda vez que tengo el placer de tenerlo aquí en mi programa, acompañado de Úrsula Pedregosa Lozada, la otra conductora de la plataforma Tiempo de Vivir. Joaquín, para mí es un placer nuevamente tenerte en mi programa, a pesar de tu agenda apretada, que nos hayas dado una hora para estar con nosotros otra vez. Un placer, Orlando, de verdad. Encantado de estar con vosotras y con toda vuestra comunidad. Gracias, Joaquín. Gracias, Úrsula, también por acompañarme el día de hoy para hacer esta entrevista a Joaquín, que sin duda alguna, pues será también una importante entrevista como la vez pasada. Quiero indicar que hace exactamente 8 meses, el 10 de agosto, yo entrevisté a Joaquín aquí en Tiempo de Vivir, y desde ahí no ha habido un mes que no haya tenido una respuesta de las personas que nos han visto, donde me indican que se sienten muy complacidas las madres que han perdido a sus hijos, aquellas personas que han podido, con esta entrevista que hice, integrar el duelo. Tú le has devuelto a muchas personas la esperanza, nos indica la alegría, la paz. Algunas personas dicen que eres un ser de luz, que transmites mucha paz y realmente es así, y que eres un bálsamo para su vida y que eres un sol. Así que, Joaquín, estas han sido muchas personas que me han escrito y les agradezco que estén con nosotros también el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre un viaje inevitable, la muerte y la posvida. Quiero empezar haciéndote esta pregunta, Joaquín. ¿Quién diseña nuestro plan de vida y nuestro grupo de almas? Sí. Nuestro plan de vida lo vamos a decidir siempre nosotros y nosotras, aunque luego cuando estamos aquí en la Tierra esto nos cueste creerlo, ¿no? Cuando vivimos la experiencia física, es verdad que muchas personas cuando se acercan a esto no entienden que hayan podido diseñar el tipo de vida que tienen, ¿no? Y eso es porque lo estamos viendo desde las emociones, desde la perspectiva exclusivamente física. Pero es cierto que cuando estamos en el mundo espiritual, en el plano al que vamos después de morir, ¿no? Que pasamos primero por ese astral y después llegamos al mundo espiritual, que podríamos llamar casi nuestro verdadero hogar, ahí fuera ya de todas esas emociones, de todos los condicionamientos, ahí completamente libres y en ese estado de neutralidad diseñamos la experiencia que vamos a querer vivir en la Tierra
para experimentar, para aprender todo lo que como alma sentimos que necesitamos desarrollar. Entonces nos lo diseñamos siempre nosotros como alma. Luego a ese diseño nos lo van a supervisar para asegurarse que el diseño está bien equilibrado y que podemos enfrentar todo lo que hemos cogido, o si podemos coger un poco más de lo que tenemos. Y entonces nuestro guía y seres que se dedican a lo que solemos llamar los sabios, a revisar todos esos planes, pues lo revisan con nosotros, y ya cuando tenemos todo eso hecho, lo compartimos con nuestro grupo de almas, encajamos nuestros planes para que nuestras vidas se complementen y se vayan ayudando durante la experiencia aquí. Sí. Una de las preguntas, no sé, antes de nacer en este mundo físico, ¿ya existíamos en un mundo espiritual? Sí, sí. Nosotros como almas hemos existido siempre, siempre. Lo que pasa es que hay muchos sitios en los que estar, hay muchos planos en los que experimentar, muchos sistemas, diferentes planetas, hay un espacio muy amplio de experimentación para el alma. Pero siempre hemos existido, hemos estado aquí siempre porque somos una parte de esa unidad, de esa totalidad, a la que algunos pues llaman Dios, otros el uno. Entonces nosotros como parte de esa totalidad, de esa unidad, siempre hemos existido. Bien. Úrsula, no sé si te saludé, no recuerdo, pero gracias por estar en Tiempo de Vivir. Te doy el paso a la palabra y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Orlando, por permitirme estar aquí en una entrevista tan interesante y además con un invitado tan profesional, además, como Joaquín Cámara. Me surge una pregunta, hablando de las vidas. Nosotros existimos siempre y todas las vidas las realizamos en otros planos, pero aquí hay un número de vidas que nosotros tenemos que vivir para ascender a llegar a una dimensión, pues, no sé, a la séptima dimensión o a la dimensión más alta. ¿Hay algún número de vidas o depende de nuestro aprendizaje? Exacto, depende de nuestro aprendizaje. No es tanto el número de vidas como todo lo que queremos experimentar y aprender, pero sobre todo experimentar, entendiendo esa experimentación también como parte de aprendizaje. Pero como almas nosotros estamos en un estado donde todo es perfecto, donde todo está bien, todo es neutro. Y los pacientes que pueden conectar con ese espacio hablan de un amor incondicional y una perfección donde está todo. Entonces, lo que nos interesa es experimentar cosas diferentes, sabiendo que esa es nuestra casa y que de ahí nos salimos, que siempre estamos bien. Queremos experimentar lo máximo posible según el objetivo que cada alma tiene. Cada alma está interesada en experimentar diferentes cosas y eso es lo que va a hacer. Sí. Y nuestro objetivo, por ejemplo, nuestro objetivo sería nuestra misión de vida. ¿Cuándo sabemos que hemos cumplido? O sea, estamos en esta vida y elegimos una misión o algo que tenemos que experimentar y estamos cumplimos esa vida, estamos en esta vida hasta que cumplimos esa misión, es decir, cuando nos vamos es porque ya hemos cumplido, o puede suceder algo que haga que nos vayamos antes sin haber cumplido o terminado de cumplir lo que veníamos a hacer. Sí, nosotros, como dices, venimos siempre con un propósito. El alma siempre viene con su propósito. Y para cumplir ese propósito va a diseñar las diferentes experiencias que tenemos. Por eso sabemos que nunca vamos a tener experiencias que sucedan al azar, sino que todo lo que vamos a experimentar aquí tiene un significado. Se trata de mí ya el poder verlo, ¿no? Cuando esa capa de ego se va quitando, de mente física, entender lo que la situación me está pidiendo. Porque siempre va a ser parte de mi objetivo, de mi propósito. Estar en esta situación, experimentarla y trascenderla. Porque normalmente me va a generar cierto sufrimiento, ciertas emociones, cierto peso. Entonces mi tarea va a ser poder trascender todo eso para que cada vez, sin necesidad de morirme, yo esté aquí más ligera, más ligero. Que eso es al final lo que quiero, experimentarme y estar ligero, estar fluyendo en este plano también, igual que fluimos en los demás. Entonces, todo lo que vamos a hacer va a ser parte de ese plan. Hay veces en las que todo lo que venimos a experimentar, todo el objetivo se cumple completamente, y hay veces que no nos da tiempo a cumplir del todo ese objetivo. No pasa nada, se guarda
todo lo que sí he ido experimentando. Es como cuando estás estudiando, ¿no? Pues a lo mejor no apruebas el examen final, pero te van guardando los exámenes parciales que vas consiguiendo y tendrás otra oportunidad de nuevo para continuar. Lo otro ya lo tienes guardado, tu alma lo archiva esa experiencia y tienes después todas las oportunidades que necesites de venir, todas las que quieras, para continuar con ese objetivo. Joaquín, tú hablaste de propósito y que tenemos la facultad o podemos venir las veces que tengamos que venir para poder cumplir con lo que tenemos que cumplir. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se repiten ciertas situaciones en nuestra vida? Como por ejemplo, fracasos laborales, las personas que cogen ciertas parejas y viven siempre los mismos episodios con las parejas, abusadoras o malas decisiones en la vida. ¿Cómo se llama esto, Joaquín? Sí, eso va muy unido precisamente a lo que preguntaba Úrsula. Yo voy a venir a experimentar unas situaciones de las que quiero aprender y que quiero trascender. Y entonces se me van a aparecer esas situaciones y esas personas, que son personajes, entendiendo que esto es como si fuera casi una obra de teatro. Entonces todos los que vienen a mi vida son personas que están cumpliendo su papel igual que yo cumplo el mío, pero es solo un personaje, no es lo que yo soy. Entonces me aparece la situación, por ejemplo, un problema laboral. Si no lo trasciendo, si no aprendo todo lo que esa situación tenía que enseñarme, aunque yo me marche de ese trabajo o me echen de ese trabajo, yo necesito que se me repita la situación porque me he ido sin terminar de aprenderlo. No he entendido la experiencia. Entonces, ¿qué va a hacer mi plan? Repetírmelo otra vez. Como cuando suspendemos un examen, pues me lo repiten, tengo otra oportunidad de volverlo a hacer. Nunca es un castigo, que es lo que a veces interpretamos con la mente física. Que la gente puede decir, siempre estoy sufriendo porque siempre me tengo que enfrentar a lo mismo y siempre igual. Y dices, no es que siempre te tengas que enfrentar a lo mismo, es que no estás terminando de entender la situación. Entonces, por ti, por tu bien, para que tú puedas cumplir tu plan, esa situación se tiene que seguir repitiendo hasta que tú la trasciendas. Por eso esa repetición de personas, de parejas, de trabajos, todo se va a ir repitiendo hasta que yo lo trascienda. Y ahí termina la situación. O sea, una vez que lo he entendido, además queda claro que lo he entendido y lo puedo tener con garantía, cuando eso ya se resuelve. Ya no vuelvo a encontrar esa situación laboral. Dejan de atraerme ya ese tipo de parejas. Dejo de vivir todas esas experiencias porque el examen ya está aprobado. Ya está. Sí. Ya, otra de las cuestiones, y ya mismo voy a entrar a una pregunta que nos están haciendo que tiene que ver con Úrsula, con lo que Úrsula te tiene que preguntar. ¿Esto se puede ver también en las regresiones, Joaquín? ¿Se puede sanar en las regresiones? Sí, en las regresiones se puede tomar mucha conciencia de eso, porque igual que hablamos que aquí se me van a ir repitiendo situaciones para que yo lo aprenda, para que yo experimente eso y lo trascienda, igual que se me repiten en esta vida, se me han podido estar repitiendo en vidas pasadas. Por lo que hablábamos, porque a veces no me dará tiempo a cumplir todo mi objetivo. Entonces necesito más vidas. En las regresiones lo que me van a mostrar es la repetición de lo que estoy viviendo aquí y no puedo trascender, cómo lo he vivido ya en otras vidas, o incluso dónde se originó, cuál fue la primera situación que me llevó a experimentar algo, dónde me quedé atrancada en ese momento y a partir de ahí poder tomar impulso con comprensión. Porque es cierto que en cuanto lo comprendo, se empieza a fluir mejor. Lo que nos suele atascar es que no entendemos por qué tengo que vivir esto, ¿no? Interpreto que todo tiene que ser sufrimiento, todo tiene que ser difícil, y no es verdad. Nunca nos planificamos sufrir. Eso nos lo va a añadir después la mente física. Pero yo en mi plan no planifico sufrir. Claro, voy a pasarle la palabra a Úrsula, pero quería hacerte otra de las preguntas para también contestarle aquí a Isabel Menargués, si no me equivoco. Por ejemplo, cuando hay padres enfermos y hay ciertos hijos que están ligados a esas enfermedades y tienen que seguir con ellos durante largo tiempo,
tantos el tiempo de la madre o del padre y de esos hijos. ¿Qué hay que aprender ahí, Joaquín, en estos casos? Porque se preguntan, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué le está sucediendo esto a nuestro padre? Vale, el tener que cuidar, ¿no? El que los hijos tengan que estar cuidando a los padres. Una larga enfermedad, sí. Sí, sí. Ahí, claro, no podemos generalizar porque ahí las situaciones son muy concretas para cada persona. Entonces, cuando, por ejemplo, se ve en regresiones o en estados de expansión de conciencia, donde sin ir a ninguna parte te explican un poco a tomar contexto, explican lo que cada alma está aprendiendo ahí. Por ejemplo, recuerdo la más reciente, ¿no? Donde la mujer, la paciente, llevaba 5 años cuidando a su madre enferma. Una madre que la había tratado muy mal en esta vida. Muy, muy mal. Sin embargo, ella estaba ahí cuidándola. Y ahí veíamos que lo que estaba trabajando esta paciente con ese cuidado era un amor incondicional. Era poder encontrar en sí misma el amor incondicional. O sea que puedo dar amor incluso aunque yo no lo reciba a cambio y aunque no me lo hayan dado nunca, sino que yo pueda ver que reconozco el ser que hay debajo de ese personaje y puedo conectar con ese ser desde ese amor incondicional. Y de hecho, cuando su madre ya finalmente desencarnó, cuando murió en este plano, al final del todo, la madre le agradeció, que era algo que no había hecho nunca. Ya te lo puedo agradecer porque ya termina nuestro trabajo juntas. No te lo podía agradecer antes porque tú tenías que darme este amor incondicional y si yo te lo agradezco ya no es incondicional porque te estoy dando amor de vuelta, ¿no? Pero ahí estaban trabajando ese tipo de amor, por ejemplo. Otras veces los padres están trabajando y experimentando lo que es ser cuidados, porque a lo mejor han estado toda la vida cuidando y no han sabido nunca lo que era recibir el cuidado y no se han dejado cuidar y el ego se había fortalecido en que yo no necesito que me cuiden, yo soy... Y entonces ahí, en esa fase, están experimentando esa otra parte, ¿no? Dejar de ser cuidadores de los hijos y permitir que los hijos tengan la oportunidad de cuidarlos. Entonces, según cada condición, están aprendiendo algo. Lo que sí es seguro es que esa experiencia está siendo muy válida. Que cuando el ego viene a decirme que esto es una pesadilla, que por qué tengo que estar yo aquí cuidando, las cosas que me estoy perdiendo, si estás en esa situación, en ese momento, es porque esa situación está siendo importante, principalmente para ti, que eres quien lo está viviendo y a quien le importa su plan. Pero también estás colaborando en el plan de otra persona. Perfecto. Úrsula, tienes 3 preguntas, por favor. Bueno, no. Muchas gracias. Hay muchas personas que, un poquito a colación, un poco de lo que estás diciendo, que piensan que lo que les pasa en esta vida tiene que ver con un karma o una situación que han vivido en vidas pasadas. Es decir, imagínate, yo en vidas pasadas he sido un tirano y he amansado mucha riqueza, pero he tenido a gente pobre muriéndose de hambre y en esta vida, de alguna manera, se da la vuelta y tengo que pasar por aquellas situaciones para entenderlas. Eso es cierto también. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que siempre consideramos que la palabra karma como un castigo, como yo he hecho un daño y ahora tengo que sufrir yo ese daño. Y se suele interpretar así. Lo que vemos cuando vamos al mundo espiritual es que el concepto de castigo no existe. Y esto también es verdad que es una cosa que suele molestar cuando se escucha, que no haya castigo, ¿no? Que da igual lo que hagas, que nadie te va a castigar. Pero es cierto que es que en el mundo espiritual no hay castigo, no hay un juicio. O sea, cuando yo llego al mundo espiritual y me libro de toda la densidad de la tierra, yo como alma sé lo que he hecho. No necesito que nadie me juzgue. Entiendo lo que he hecho, entiendo lo que he generado para bien, entiendo lo que he generado de densidad, yo lo entiendo. Y lo que yo como alma voy a querer es experimentar ahora la otra perspectiva. Me experimenté, por ejemplo, siendo un explotador de trabajadores y como alma ahora quiero entender, empatizar qué experimentó el otro lado. Pero no es un castigo, es que estoy adquiriendo experiencia. Me he visto desde un lado y ahora me voy a ver desde el otro lado. Para ver también cómo se recibe todo lo que hice de esa parte.
Y entonces me puedo planificar una vida donde esté esa característica. Pero no me estoy castigando, estoy amplificando mi experiencia. Y sí suele pasar eso, que me veo en un lado y después me puedo ver en el otro para vivir la misma experiencia desde las dos perspectivas, que es lo que al alma le interesa, ¿no? Poder ver el mayor número de perspectivas posibles sobre una cosa. Qué interesante. Sí, porque es lo que te decía, se tiende a pensar en el karma como un castigo y muchas veces dicen, ya alguna vez he escuchado decir, jolín, en mi vida anterior he tenido que ser un dictador porque ahora piensan que soy Rambo, o al contrario, ¿sabes? O sea, que son tendencias que... Y cuando realizamos votos en otras vidas, por ejemplo, es verdad que yo he podido realizar un voto de pobreza en otra vida y tengo que romperlo en esta, porque veo que no sé por qué no me salen bien los trabajos, estoy siempre pues con penurias. Es cierto que tengo que, se puede romper esos votos o decir yo en esta vida cómo romperlos, si es que Claro, los he hecho. claro, sí. Sí que hay vidas donde hay creencias muy fuertes y entonces es lo que podemos llamar votos, ¿no? Compromisos muy fuertes que adquiero en otra vida, muy convencida de ese compromiso. Entonces, claro, ese compromiso tan fuerte a veces, no pasa siempre, pero a veces se va a expandir esa creencia al resto de vidas que tenemos. Entonces le va a generar una interferencia, por así decirlo. Me voy de una vida a otra con esa creencia muy arraigada. Entonces puedo sentir, aunque no sepa de dónde viene, pues que no tengo derecho a algo o que no tengo derecho a hablar, a expresarme, por ejemplo. Por eso, pues porque en otra vida no me dejarán expresarme o yo creyera que no tenía derecho a hacerlo o hice un voto de silencio porque siendo religiosa en algún sitio hiciera ese voto y me convenciera mucho de ese voto. Pero sobre todo en la creencia, más que las palabras que expreso, es la creencia que había debajo de esas palabras, me lo creí completamente. Y entonces esa creencia, igual que las emociones que he experimentado en otra vida, me pueden interferir en esta. Y son creencias que me van limitando, igual que emociones que me van limitando, y que ahora yo en esta vida tengo oportunidad de quitármelas de encima, de sanarlas. Si entiendo de dónde vienen, pues más me puede empujar a hacerlo, pero muchas veces no vamos a saber de dónde vienen. No todo el mundo se hace regresiones, y eso no impide que tú no lo trabajes. Porque tú sí eres consciente de las limitaciones que tienes, de si te puedes expresar o no, por ejemplo. Y de la necesidad interna que tú tienes, como la intuición que tú tienes de que deberías estar expresándote y hay algo que no te deja. Ahí es donde se ve esa creencia limitante, que ha podido venir de esta vida, de cómo te educaran, o puede venir de lo que tú dices, pues de una creencia muy fuerte que se instaló en otra vida y ahora aquí todavía me está repercutiendo. Sí. Pero sí afecta, sí afecta. Y cuando el karma, o sea, bueno, el karma, cuando lo que tenemos que sanar de alguna manera aquí es algo anterior, o sea, es algo de algún antepasado, esa herencia. ¿Cómo saber si lo que tengo que sanar es algo mío vivido o es un karma de un ancestro, por ponerte un ejemplo? Esa es una pregunta muy interesante, o sea, y ahí podríamos profundizar muchísimo, porque nosotros en el mundo espiritual funcionamos con familias espirituales, grupos de almas, que llamamos. Es parecido, muy parecido a lo que tenemos en la Tierra, que son nuestra familia de sangre, pero allí es una familia espiritual. O sea, que es una familia que se juntan no por sangre, sino por nivel evolutivo, por nivel de experiencia. Entonces, más o menos, todas las almas de un grupo de almas, pues más o menos tienen el mismo nivel evolutivo. Y así se configura esa familia. Y esa familia es una unidad familiar. Unidad familiar. Entonces, son varios miembros, pero son una unidad. Entonces, hay cosas que mis ancestros físicos, o sea, gente de mi grupo de almas también, han estado trabajando en sus vidas que no les ha dado tiempo a terminar o que no han sabido al final resolver. Como son de mi grupo de almas, pues si uno no lo resuelve, el siguiente tratará de resolverlo. Porque con que lo resuelva uno, todo el grupo de almas lo va a aprender, que es lo bonito.
que hay muchos trabajos que con que alguien lo aprenda, expande esa experiencia y ese conocimiento a todo su grupo de almas, que a lo mejor no tuvieron en la vida física las mismas oportunidades. Por ejemplo, ahora sabemos muchas más cosas del mundo espiritual, sabemos muchas más cosas de psicología, nos centramos más en nosotros mismos. Hay otras épocas en las que no era todo trabajar. Tengo menos tiempo de poder centrarme en algo que me está pesando. ¿Vale? Pues entonces mi bisabuelo sí pertenece a mi grupo de almas, no pudo trabajarlo. Y ese aprendizaje se va traspasando. Y hasta que llega alguien que puede tomar conciencia de eso y rompe ya ese aprendizaje. ¿Cómo voy a saber que ese aprendizaje no es exclusivamente mío? Que parte de mío es porque pertenezco a esa familia espiritual. Pero ¿cómo sé que viene de mis ancestros? Porque son situaciones que en mi familia se repiten. Ya no es que se me repitan a mí sola, pues eso, lo que comentaba Orlando, ¿no? Del trabajo, donde sí, pero esto se está repitiendo en toda mi línea familiar. Por ejemplo, hace poco, ¿no? Un hombre me comentaba que en su familia su bisabuelo tuvo un tipo de relación muy concreta con su bisabuela, una relación sentimental muy concreta, de mucho abuso, de no dejar expresar, y su abuelo tuvo la misma y él estaba teniendo la misma ahora. Entonces yo veo que eso se está repitiendo a lo largo de toda mi línea familiar. Ellos no se dieron cuenta de eso, pero este paciente sí se ha dado cuenta de que eso se está repitiendo en toda su línea. Entonces sé que eso es parte de mi aprendizaje, que yo puedo cortar ese patrón que se va repitiendo en mi familia. Interesante. Bueno, Orlando, te cedo la palabra. En una de las entrevistas que yo escuché que te hicieron, Joaquín, no sé si me voy a expresar mal, pero creo que, por ejemplo, aquí soy la hija, pero en otras vidas ya no voy a ser la hija, sino que voy a ser la abuela, o quien era mi padre ya no es mi padre, sino... ¿Es verdad esto? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? O sea, sí. En este caso, por ejemplo, yo quiero que nos explique. En este caso, yo tuve a mi padre, feliz de que haya sido mi padre. En otras vidas, él puede ser otro familiar mío. Sí, sí. Y normalmente va a ser otro ser querido tuyo, con otro papel, normalmente. Hay papeles que luego se van repitiendo. Pero sí, porque cuando nosotros estamos en nuestra familia de almas, ahí no hay roles. Ahí no tenemos papeles que cumplir. Somos lo que somos y somos esa alma que somos. Tenemos características como alma, pero somos lo que somos sin papeles, sin jerarquía. Entonces, cuando vamos a diseñar nuestra vida en la Tierra, todo el grupo de almas se reúne y se reparten los papeles. ¿Qué tipo de padre necesito? Pues necesito un padre con estas características. Entonces alguien de mi grupo de almas se ofrece. Vale, pues yo puedo hacer eso y se hacen acuerdos. A cambio de que tú hagas esto por mí. Y vamos acordando para que esa planificación nos sirva a los dos. Y en ese momento su papel tenía que ser el de padre para ofrecerte unas condiciones. Pero en otra vida esa alma a lo mejor te ofrece mejores condiciones siendo tu mejor amiga, siendo tu hija, otro papel, ¿no? El alma siempre es la misma, pero va cambiando de papeles según las necesidades de cada uno. Sí. Aquí eso nos puede resultar a veces doloroso, sobre todo cuando estamos en duelo. Porque nosotros, desde aquí lo que queremos es, cuando llegamos al mundo espiritual, reunirnos con la persona que hemos conocido exactamente aquí. Así es. Si era mi padre o era mi hija, yo a la que me quiero encontrar es a mi hija o a mi padre. No el alma de nadie, sino lo que yo tenía aquí. Por eso hay una cosa que sucede y que es muy bonita, que es que cuando llegamos al mundo espiritual y nos recibe nuestro grupo de almas, lo que suelen hacer es tomar la imagen, la forma con la que los conocíamos en el mundo físico. Y toman esa forma. O sea que, por ejemplo, si uno dice, me está esperando mi madre, me está esperando mi padre, ¿realmente es mi padre o es un alma que escogió la imagen de mi padre? Claro, es el alma que aquí representó a tu padre, la imagen de tu padre. Pero lo que ha hecho tu padre aquí no es mentira. Quiero decir, él tuvo un aspecto físico. El aspecto físico es verdad que es momentáneo. Pero todo lo que tu padre te dio aquí, eso
se mantiene en el alma. O sea, no es que allí tú te vayas a encontrar una persona desconocida para ti. Os reconocéis como almas. Y de hecho, todo lo que sentíais aquí, allí se amplifica. Porque allí ya no hay juicio, ya no hay condicionalidad, ya no hay que cumplir ciertos roles, entonces todo es más libre. Pero yo con quien me voy a encontrar en mi familia espiritual son con las almas, pero no con esos papeles. Lo que sí hacen es eso, cuando llegamos toman el aspecto con lo que lo vamos a reconocer. Si yo espero ver a mi padre, él toma la forma del padre para que tú Ya. entiendas qué ha hecho de tu padre. Ok, Y de perfecto. hecho pueden pasar durante un tiempo así, hasta que tú ya te adaptas a ese espacio y tú misma como alma notas que ya no necesitas que tenga esa imagen, que ya puedes verlo como un alma, ¿no? Y entonces pues ya puede quitarse eso y tú ya lo reconoces como lo que es. Sí, Muy bien, ya tenemos 30 minutos y parece que nos queda todo. no puede ser. Buenas noches, dice, mi madre está en cuidados paliativos, lo voy a poner aquí, lo he visto muy pequeño para mí, no lo puedo leer, no le queda mucho tiempo, ella asegura haber viajado a la India y también afirma haber visitado el Vaticano, está realizando viajes astrales. Sí, sí, exacto. Lo que está haciendo su madre es realizar viajes astrales, seguro. O sea, cuando estamos además en ese periodo donde ya estamos conectando con los otros planos de conciencia, que es lo que suele pasar cuando estamos en ese proceso como moribundos, es que no se desactiva el cuerpo físico y entonces se pasa a vivir con el astral, sino que hay un periodo de transición donde la persona va combinando esos espacios. Está en el físico, nota el físico, pero va percibiendo ya el astral. Por eso hay mucha investigación de personas moribundas que antes de desencarnar, los días previos, las semanas previas, empiezan a hablar de seres queridos que ya han fallecido. Ha venido mi madre a verme, ha venido mi hermano a Sí. verme. Y eso no lo están inventando. Es que todos en los otros planos se están preparando para ayudarla en ese proceso de transición. Y lo que ahí también podemos hacer, si ese es un deseo que tenemos como alma, es conocer otros lugares. Entonces podemos perfectamente viajar, porque además en el astral se viaja con el pensamiento. O sea, yo puedo pensar en un sitio, ir a ese sitio y experimentarlo antes de marcharme. Sí. Perfecto. Dice Pablo Paz, ¿siempre se aprende más desde el dolor o también evolucionamos, aunque más lento, desde el disfrute? Claro. Lo ideal sería que pudiéramos evolucionar desde el disfrute, desde la alegría. Y hay oportunidad en disfrutar así. Lo que pasa que estamos experimentando más desde el dolor. El dolor parece que nos mueve más a salir de él y entonces hago todo lo que necesite para salir de ese dolor y parece que me empuja más una situación dolorosa que una alegre donde normalmente me quedo quieto, me quedo ahí y no hago mucho más, ¿no? Por eso en todas nuestras vidas pasan cosas. Hay gente que dice, ¿por qué no puedo tener una vida tranquila, donde no me pase nada, donde tenga todo lo que necesito, no me tenga que esforzar? Bueno, porque eso ya lo tienes en el mundo espiritual. Si es que tú vienes de ahí, donde no necesitas nada, lo tienes todo, estás en paz, eso ya lo tienes. Tú lo que quieres es experimentar algo diferente. Por eso en todas las vidas tienen que pasar cosas. Por eso en todas las regresiones nadie ve vidas perfectas, ve vidas donde han pasado cosas. Claro, sí. Qué bien. Tenemos también a Victoria Christensen, que la estamos invitando que se conecte con el canal de YouTube, con mi canal de YouTube, para que pueda ponérsele la pregunta. La otra es sobre los miedos, y de eso también te quiero hacer una pregunta. Dice, buenas tardes a todos. ¿Cómo superar los miedos limitantes? ¿Estaban ya programados, Joaquín? Claro. El miedo podríamos verlo como en dos partes. O sea, yo no vengo aquí a experimentar miedo. O sea, el objetivo no es que yo tenga miedo en esta vida, pero el miedo aparece. El miedo aparece cuando la mente física toma el control, que es lo que llamamos el ego. El ego es el condicionamiento mental que tengo. O sea, esa voz de la cabeza que todo lo que dice yo me lo creo. Entonces me viene un pensamiento y yo creo que quien está pensando soy yo. Y entonces le hago caso a todo lo que dice. Pero en realidad yo soy una cosa y esa mente condicionada es otra y tiene su propia estructura. Cuando dejo que esa mente tome el control, el ego, el estado del ego es el de miedo. Es la única emoción que tiene. El ego vive con miedo.
Nuestra mente es como si fuera un ente que se ha ido construyendo él solo y una vez que toma el control quiere sobrevivir. Pero él sabe que es temporal, porque depende de la mente física y sabe que la mente física se muere. Entonces él vive en un estado constante de miedo porque sabe que él sí se muere. Yo no tengo miedo porque mi alma sabe que no se muere, pero mi mente sí. Esa vive en miedo. Entonces, mientras yo estoy viviendo desde ese estado mental, desde esa voz, haciendo caso a todo lo que dice, vivo en miedo. Si ese miedo no me lo puedo quitar cuando se origina en otro tiempo, en otra vida, bueno, pues ese miedo también se mantiene. Y luego aquí se sigue haciendo fuerte mientras yo permanezco en ese estado egoico, en ese estado mental. Eso te iba a preguntar, porque los miedos se atraen de otras vidas también, como la maxofobia y la aerofobia, por ejemplo. Las fobias sí. El miedo este es más genérico del que hablamos, pero lo que son los miedos concretos de fobias, sí que hay muchos que vemos en las sesiones que empezaron en otra vida. Y normalmente, que es lo curioso, no nos da tiempo a quitárnoslos porque hay veces que fue lo que nos mató. Hay gente que le tiene, por ejemplo, mucho miedo al agua y entonces en sus sesiones vemos que murieron ahogados en un barco. Entonces, claro, me voy con todo el miedo. No he tenido tiempo de trascender ese miedo. Entonces como me lo quiero quitar de encima, en la siguiente vida eso será una porción que traigo para poder soltarlo. O miedo a las serpientes. Luego vemos que, bueno, que murió porque una serpiente le muerde, ¿no? Entonces las fobias muchas veces son tan fuertes porque nos mataron en otra vida. Sí. Úrsula. Bueno, eso es que a mí me ha dejado muy flaseada, ¿no? Porque, y puede ser también que no fuese que muriésemos por ello, sino que matásemos sin querer a alguien, o que perdiera la vida. Imagínate que yo era conductor, por poner un ejemplo, o piloto de avión, y por una negligencia mía muriese más gente. Eso también se puede arrastrar y generar una fobia a un avión o a no querer, en este caso, Sí. conducir. Sí, también es posible que sea así, porque como eso también genera un impacto emocional muy fuerte, puedo traerlo aquí. Todo lo que en otra vida me ha generado un impacto muy fuerte a nivel emocional y no me ha dado tiempo a quitármelo de encima, normalmente me lo voy a traer, porque he generado esa emoción ahora es mía y yo quiero deshacerme de esa emoción. Que además eso va a constituir también mi experiencia, o sea que todo sirve, porque eso también va a ser parte de mi experiencia. O sea, el que tú hayas vivido el ir conduciendo un avión y estrellaros todos, pues sí genera luego un miedo, pero eso que ha pasado en el avión estaba planificado, muy probablemente, quiero decir, porque a nivel espiritual vemos que accidentes no existen, por ejemplo. O sea que todo está planificado. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad, no me ha dado tiempo a quitármelo y lo voy a traer aquí. Pasa igual que en esta vida, todo lo que en la infancia nos impacta emocionalmente, lo vamos arrastrando el resto del tiempo hasta que lo hago consciente y me lo quito de encima. Pues esto es igual, es como en la infancia, pero llevándolo un poco más atrás, ¿no? Lo vamos cargando hasta que pueda soltar todo eso, ¿no? Y eso está bien porque va a ser parte de mi experiencia, de mi experimentación. Y cuando hay un lugar a lo mejor en el que no has estado nunca, pero te llama muchísimo y sabes, yo me pongo el ejemplo mío, yo no he estado nunca en Egipto, pero yo tengo que ir a Egipto. Es algo que digo, mi ego lo dice antes de morirme. En esta. Es un ejemplo. ¿Puede significar que tuvieses una vida importante en algún lugar y que por lo que sea te llame mucho la atención? O al contrario, un lugar o un sitio al que pases y que tengas como una mala sensación. ¿Puede ser que hayas vivido algo en ese lugar? Sí. Lo que se suele ver es eso. Lo que se suele ver es que cuando tenemos una conexión muy grande con algún sitio donde nunca hemos estado, de manera que no es posible justificarlo por ningún proceso psicológico de aquí, como pasa con las fobias. Sí, hay gente que tiene fobias a las serpientes y no ha visto nunca en su vida ninguna. Entonces no hay nada que aquí pueda justificar ese miedo, ¿no? Con eso pasa igual. Si yo he tenido una vida que para mí es muy relevante, y sobre todo que para mí está muy activa o muy presente en mi vida actual, o sea que hay cosas de esa vida que yo en esta también estoy trabajando,
pues entonces estoy muy unida también a ese espacio físico. En esta vida no me hace falta ese espacio físico, si no habría encarnado en Egipto. No necesito Egipto, pero la vida donde lo viví sí. Entonces, como la que lo ha vivido en la misma alma, el alma guarda el recuerdo. Entonces, sí que siente mucha conexión con algún sitio concreto, para bien o como tú dices, o para mal, o como rechazo. Sí, que como rechazo también se nota mucho, ¿no? Cuando alguien va a un sitio y de repente empieza a notar que le duele el sitio, que le hace sufrir el sitio, aunque no sepa por qué, ¿no? Sí. Y el grupo de almas con el que viajamos, ese al que pertenecemos, digamos, ese grupo familiar de almas, ¿siempre nos encontramos con ellos en todas las vidas? ¿O algunas veces sí y otras no? Claro. Los grupos de almas no suelen ser muy grandes. Normalmente lo que vemos es que son grupos de 3 personas, 4, 5, 6, pero no son mucho más extensos los grupos de almas. Lo que es el núcleo. Luego sí que tenemos grupos de almas muy cercanos, pero es como aquí. Lo que es tu núcleo familiar, pues puede ser tú con tu hermano y tus padres, pero lo que es el núcleo es pequeño, quitando excepciones, pero suele ser pequeño. Luego tienes tus tíos, tus primos, y eso ya lo hace más grande. Pero los núcleos son pequeños. Y en el mundo espiritual pasa igual, el núcleo es pequeño. Entonces, hay ocasiones en las que coincido aquí con todo mi grupo de almas, pero hay ocasiones en las que coincido solo con 1 o 2 personas de mi grupo. Incluso puede haber vidas donde no coincido con nadie de mi grupo de almas, porque todos los personajes se han escogido entre grupos cercanos. Sí van a ser siempre cercanos, eso sí, pero puede ser que por las condiciones de esta vida no se considerara adecuado que fuera gente de tu propio grupo de almas. Sí. Interesante. Bueno, le dejo a Orlando que siga. Igual que a veces podemos creer que los grupos de almas, cuando encarnamos con ellos, van a ser familiares nuestros, físicos, y no tienen por qué ser familiares nuestros. Tú puedes estar en tu familia física de ahora sin notar conexión con nadie, entonces es gente que está cumpliendo un papel de grupos cercanos, y notar una conexión muy fuerte con una amiga tuya, con una pareja, con un profesor que tuviste y que notaste mucha conexión. Bueno, cuando noto una conexión muy, muy fuerte, normalmente es el reconocimiento del grupo de almas. Sí. Cuando es muy, muy fuerte, que digas es inexplicable y no puedas explicarla, es porque... Sí. Normalmente es porque estoy haciendo un reconocimiento de alguien de mi grupo de almas, sí. Y puede ser alguien de mi grupo de almas que lo vea 1 año y desaparezca, pero ha cumplido su trabajo. Tampoco va el grupo de almas en duración de tiempo. Puedes estar toda tu vida con alguien que no es de tu grupo de almas aquí y coincidir 1 mes o 1 día con alguien de tu grupo. Os veis, os transmitís algo y se marcha, ¿no? Pero lo voy a notar por el nivel de conexión que siento. Qué bien. Bueno, tenemos aquí a Mora, nuestra amiga Mora, Comunicación con Animales. Saludos, Joaquín, Orlando, Úrsula, un abrazo grande desde México. También te enviamos un gran abrazo, Mora. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos a Carolina Moreno, si no me equivoco. Gracias por existir. Y aquí tenemos a Victoria Christensen. Ella nos dice, yo vi una persona morir unos días antes, tenía visiones de unos seres muy, no lo veo aquí, ¿no? Muy oscuros. Muy oscuros. A ver, dice aquí, no sé si lo ves, Úrsula. Sí, yo vi una persona morir que unos días antes tenía visiones de unos seres muy oscuros y el moribundo gritaba de pánico. ¿Qué explicación se daría para eso? Normalmente cuando nosotros, lo que hablábamos antes, cuando nosotros vamos a morir, en ese proceso de transición que hacemos, quienes van a venir a recibirnos son gente de nuestro grupo de almas o gente que ha compartido esta vida con nosotros para ayudarnos en ese tránsito. Entonces, que veas seres oscuros podría ser que esos seres estuvieran en el ambiente. Quiero decir, que no vengan a recibirme a mí, sino que estén en el ambiente. Nosotros no lo estamos viendo aquí, pero alrededor de nosotros está todo el plano astral. O sea, no es que yo cuando salgo del cuerpo me vaya a otro sitio, sino que cambio mi frecuencia y estando en el mismo sitio percibo el astral. Pero el astral de este despacho, el astral de esa habitación, percibo el astral del sitio donde estoy.
Entonces por el astral van pasando muchas personas, gente que tiene que ver conmigo y mucha gente que no tiene nada que ver y está de paso. La persona moribunda, como hablábamos, empieza a tener la capacidad de ver el físico y el astral, pues como hacen los mediums, ¿no? Los mediums que son de verdad, que pueden ver los dos planos en simultáneo. Entonces puede ser que en ese momento, en el lugar donde fuera a morir, hubiera una concentración de una energía densa o de una energía negativa que atrae siempre a seres del bajo astral, ¿no? A seres más oscuros. Esa puede ser una explicación. Y otra explicación puede ser que quienes vienen a recibirte sean tus seres queridos, pero por tus creencias y por tu miedo los interpretes como algo peligroso. Y entonces sea la mente la que la filtra la experiencia y te los está poniendo en una oscuridad que no tienen por el miedo, porque el miedo me lo pinte así. No sé si me explico. Pero una de esas dos cosas debe haber sido, ¿no? O que es algo denso que está en el ambiente, o que el propio miedo que yo estoy experimentando en el momento de morir haga que yo interprete las cosas como no son, la interprete con miedo. Perfecto. Hay muchas preguntas, las vamos a dejar para más adelante. Quiero pasar al uno de los capítulos que tienes en tu libro, Joaquín, sobre los suicidios, asesinatos y otras muertes. ¿Cómo es el viaje del alma cuando la muerte ha sido por un suicidio? ¿Y qué sucede con esa persona que es asesinada y no puede terminar su plan vital? ¿Cómo es su posvida? Claro. Ahí son los dos únicos casos que hemos visto donde el plan o el objetivo no puede terminar de desarrollarse. Porque soy yo quien decide marcharse o es alguien quien decide quitarme a mí de aquí, ¿no? Entonces mi plan queda a medias completamente. El paso que la persona va a hacer por el resto de planos es similar al que vamos a hacer todos, porque muramos como muramos, el proceso que hacemos es el mismo. Lo que sí que solemos ver es que, por ejemplo, la persona que se suicida en el peor momento emocional, claro. Cuando más pesan sus emociones, cuanta más densidad tiene, más le estaban atormentando los pensamientos. Entonces, normalmente ahí es cuando, como no está encontrando otra salida, porque el ego lo tiene completamente encerrado, pues decide marcharse. Pero claro, se va con mucho peso. Que es lo que hablábamos antes, durante todo el tiempo, ¿no? Que vengo a quitarme peso y que el peso que no me puedo quitar, claro, me lo llevo. Entonces me voy en el peor momento. ¿Eso qué significa? Que normalmente voy a tener que estar más tiempo limpiando ese cuerpo astral. O sea, todas las emociones que yo estoy experimentando aquí, yo aquí no veo las emociones, las siento pero no las veo. Al plano astral también se le llama el plano emocional, porque ahí lo que se ven precisamente son las emociones. El material con el que se construye en el astral es material emocional. Entonces yo me voy con mucha materia astral muy pesada. Yo no puedo subir hasta el mundo espiritual mientras pese tanto. No porque nadie me lo impida, que es otra de las cosas que a veces creemos, que alguien nos castiga porque nos hemos suicidado, porque es todo muy natural. Es que como tengo que ir cambiando de vibración de una más densa a una más alta, si yo me voy con mucho peso, hasta que ese peso no me lo quite de encima, no puedo seguir subiendo. Entonces, normalmente alguien que se suicida se va con mucha carga y va a tener que estar más tiempo en ese astral limpiándose, soltando, depurándose para poder subir. Eso a veces se empeora porque la persona que se suicida, su creencia es que cuando se suicide acaba su sufrimiento, que acaba el problema, que deja de existir. Así es. Y no es así. Claro, lo que vemos después en las regresiones cuando alguien se ha suicidado es que les aumenta más el sufrimiento porque se suicidan y de repente se ven en el mismo sitio, con la misma emoción, se ve todo igual, no he arreglado nada, con la diferencia de que ahora ya aquí no me puedo seguir suicidando. Entonces les puede agobiar más si no entienden dónde están ni lo que están haciendo allí, ¿no? Hasta que lo entienden. Es muy frustrante para la gente que se va de esa forma darse cuenta de que eso no le ha arreglado nada. Y a su sufrimiento se le añade entonces más sufrimiento, porque como están en el mismo espacio, ven lo que están sintiendo sus seres queridos con su suicidio. Ven a sus padres llorando, ven el daño que se ha generado por su conducta. Entonces, claro, eso todavía les pesa más.
Por eso lo primero que van a querer hacer es comunicarse, decir que están bien, hacer... Pero bueno, la diferencia va a ser al final que van a estar más tiempo para poder limpiar todo eso, aunque luego lleguen al sitio donde querían ir. Y la otra diferencia es que hay menos libertad en la planificación de tu siguiente vida, porque hay un plan que se ha quedado a medio. Entonces, cuando tú llegas ahí, como alma, tú quieres terminar lo que empezaste. Entonces, voy a tener que planificar una vida donde experimente cosas similares a la vida que he dejado para llegar al mismo punto en el que me suicidé para poderlo traspasar. O sea que lo retraso. El suicidio lo único que ha hecho ha sido retrasarme. Bueno, retrasarme. Todo sirve, ¿no? Toda la experiencia, pero normalmente voy a tener que empezar otra vez desde el principio, ¿no? En el caso de los accidentes por negligencia, Joaquín, cuando hay accidentes por negligencia, ¿esas personas se consideran asesinas? Y en el caso de la pena de muerte, ¿cómo se puede considerar esto? Claro. En ninguna de las sesiones hemos visto que una negligencia se vaya a considerar un asesinato. De hecho, lo que solemos ver es que todo eso estaba planificado. La forma en la que me voy a ir está planificado. Para mí y para la experiencia que tienen que vivir los que me rodeaban. Si me voy en un accidente, en una negligencia, de manera muy lenta, con una enfermedad larga, de manera muy rápida e inesperada, la forma en la que me voy me sirve a mi plan y sirve mucho al plan también de los que me rodeaban, ¿no? Porque su experiencia va a ser diferente según cómo me vaya. Pero nunca he visto que una negligencia en el mundo espiritual se haya tomado como un asesinato. La pena de muerte sí. La pena de muerte es claro que alguien te está asesinando. Uh-huh. Y estas personas que hacen esto, ¿cómo va a ser su vida? ¿Cómo es su proceso? ¿Ya estaba destinado para hacerlo este procedimiento? Ahí ya no te sabría contestar. No te lo sabría decir. ¿Qué pasa con las personas que cumplen órdenes, como la persona que te hace eso, o que cumple órdenes en un campo de concentración? Estás cumpliendo una orden, pero a ti nadie te está apuntando con un arma. Quiero decir, tu vida no está en juego. Quiero decir, tú eres consciente de lo que haces, sabes lo que estás haciendo. Claro. En el caso de la eutanasia, Joaquín, ya para cerrar lo que es los accidentes y las muertes, en el caso de la eutanasia, ¿qué nos puedes indicar sobre esto? Para aquellas personas que de pronto tienen que poner a dormir a su animal, a su mascota, o ya en algunos países que se está pues dando, o sea, no preferencia, sino que dando oportunidad para que las personas que ya sienten ese dolor, que ya no quieren seguir viviendo, tengan la decisión de preferir morir. Claro, claro. Y lo que sí que se ha podido ver es que hay vidas, y de hecho eso también lo investigaba Michael Newton y también había visto casos así, hay vidas donde las propias almas acuerdan, por ejemplo, un proceso de eutanasia. Quiero decir, que si se dan unas condiciones concretas, si al final la opción que se toma es ese camino y yo llego hasta este punto, que colabores conmigo en ahorrarme un sufrimiento físico que ya se convierte en algo innecesario. Exacto. Como nos puede pasar con los animales. A veces mi experiencia ya prácticamente ha terminado aquí, pero el cuerpo físico con sus leyes físicas está resistiendo todavía. Pero ahí ya no hay nada más que yo tenga que hacer como alma. Y entonces se puede dar ese retraso entre que yo ya he terminado y mi cuerpo todavía está aquí sufriendo físicamente. Bueno, cuando ya no hay nada más que hacer aquí, cuanto más pueda ayudar a una persona a evitarle ese sufrimiento físico, con mejor vibración se marcha, con más ligereza se marcha, no tiene por qué irse agotado, extenuado ya físicamente cuando ya no podía hacer nada a nivel de experiencia. Así es. Entonces ahí sí que hemos visto que eso no se consideraba, hasta donde yo he visto, no sé si habrá casos diferentes, pero hasta donde yo he visto, eso se veía como acuerdos de almas, de ayudarse a no prolongar un sufrimiento que ya no va a llevar a nada, exactamente, que era ya puramente físico. Úrsula. Tengo una pregunta. ¿Nos reencarnamos siempre en la forma humana?
o nos podemos reencarnar en un animal, en un perro, o en un gato o en cualquier otro animal? Habitualmente nos reencarnamos en forma humana. Quiero decir, cuando hemos empezado a reencarnar en forma humana, habitualmente nos reencarnamos en forma humana. Pero también hay ocasiones en las que puedo elegir reencarnarme de otra forma, según lo que yo necesite experimentar. Entonces, sí que se ha visto en algunas ocasiones cómo hay pacientes que se han visto en otra vida siendo un animal. No es lo más frecuente, pero sí se ha visto. Es decir, a nivel de alma no hay diferencia entre una persona y un animal, por ejemplo. A nivel de alma no hay diferencia. No puede haber diferencia porque, como hablábamos al principio, todo sale de esa unidad, del uno. El uno es el uno. Entonces se expandirá en diferentes formas, pero todo es lo mismo. Entonces no puede haber diferencia en lo que es el concepto de alma. Luego cada una de esas separaciones se experimentará de diferentes formas. Habrá almas que todo lo experimenten en forma animal porque les parece adecuado así para lo que están experimentando. Almas que solo serán personas humanas. Almas que no serán ni animales ni personas y encarnarán en otros planetas con otras formas. Pues cada alma lo que necesita experimentar. Y aquí sí se ha visto que hay veces en las que podemos encarnar en forma de perro, de gato, o incluso en una de las regresiones donde la paciente se veía siendo un pollo. No le cuadraba, no le encajaba a nivel mental, o sea, no estaba entendiendo por qué eso pasaba, pero es lo que pasa en las regresiones, que sale lo que hay, no lo que uno espera que haya, ¿no? Y al final entendía por qué tenía que vivir esa vida. Cómo había algo muy, muy concreto que quería experimentar. Una vida humana es muy larga, entonces quería experimentarlo en poco tiempo desde esa perspectiva. Porque se veía en una especie de corral donde todo el tiempo era consciente de que su familia iba a morir porque los veía sacarlos para cocinarlos, entonces ahí en muy poco tiempo trabajaba el desapego, en muy poco tiempo trabajaba muchas cosas y se marchaba, y esa experiencia la había tenido como animal. Y no había ninguna otra diferencia, y luego ya el resto como persona. Sí. Y una pregunta. Lo que te voy a preguntar, ¿es un concepto muy romántico o existe de verdad? El concepto de llama gemela, de ese alma que se junta contigo en ciertas vidas y que muchas veces no tiene por qué ser algo romántico, sin embargo, que es un gran aprendizaje el que os dais mutuamente. Sí, sí. Es así. Dentro de nuestro grupo de almas, de nuestra familia espiritual, habitualmente hay un alma con la que tienes una conexión más completa. Mucha más conexión que con el resto. Con todos mucha, pero hay un alma con la que siempre conectas mucho. Entonces eso es lo que solemos llamar un alma compañera o un alma gemela. Gemelo, el término es el que más se usa, pero no estaría bien porque no es gemela, porque cada alma es individual, y fue la traducción que hicieron mal de Brian Weill, ¿no? Que tradujeron soulmate por alma gemela, pero él ya decía ahí que era alma compañera, porque él decía soulmate. Sí, sí, sí. Y entonces normalmente suelo encarnar en mis vidas con esa alma compañera. Para trabajos muy, muy, muy importantes. O sea, son personas de mucho impacto una en la otra. Las almas compañeras se impactan mucho. Sí. Pero Pero esas sí es almas, este sí. concepto. Pero esas almas compañeras pueden estar durante la vida entera o estar, como decíamos, a lo mejor 2 años o conociéndose 3 años o el tiempo que sea necesario y revolucionan todo de una a la otra, aunque luego ya no se vuelvan a ver. Sí, exacto. Y yo he visto casos donde hay almas compañeras que en todas sus vidas han representado papeles muy similares y se han estado acompañando durante toda la vida. Luego almas compañeras donde, por ejemplo, siempre hicieron de pareja, pero en una vida moría uno primero, muy joven, y en otro el otro, y entonces se lo iban intercalando así para ayudarse a cada uno a vivir lo que tenían que vivir, pero siempre repitiéndose. Y también he visto casos donde el alma compañera estuvo unos meses en la vida de una persona y 30 años después no la ha podido olvidar, por ejemplo.
Y estuvo unos meses, pero el nivel de impacto de lo que se vivió ahí propició todo lo que vino después, claro. Y eso luego vimos que eran un alma compañera y solían trabajar así. Venían, se impactaban y luego ya cada una seguía con lo suyo, ¿no? Pero siempre cumplían ese papel. Sí. Muy bueno, muy bueno. Orlando. Bien, en este momento tenemos las redes de Joaquín. Aquí tenemos una pregunta que dice Rosa Madrid Maña. ¿Tú después de desencarnar puedes volver a encarnar en el mismo año y sitio que naciste? Normalmente no. Lo que suele verse prácticamente siempre es que entre una vida y otra pasa mucho tiempo. Normalmente encarnamos una vez por siglo, o sea, en siglos diferentes. Entonces, en el mundo espiritual es donde más tiempo pasamos y solemos estar 80 años, 100 años, porque hay mucho que hacer allí. Allí hacemos muchas cosas. Analizamos las vidas que hemos tenido, evolucionamos allí también, vivimos experiencias allí, ¿no? En otros planos, en otros contextos. Entonces, no es frecuente. Yo, desde luego, no he visto nunca que un alma vuelva a encarnar pronto en el mismo sitio, con la misma familia. No. En este caso, Victoria C. Christensen dice, una pregunta, ¿qué pasa con nuestros animales queridos, Joaquín? Ajá. Nuestros animales, en el proceso de desencarnación que tienen, es el mismo que nosotros, con la diferencia de que ellos suelen pasar muy poco tiempo en el plano astral, en ese plano de limpieza. Una de las cosas que tienen los animales, y por eso hay quienes se encarnan en forma animal, tiene una ventaja muy grande que los humanos no tienen, y es la acumulación de ego, de mente física. A nosotros nos ensucia mucho la mente física, nos lo pone todo muy difícil. Cuando vengo en forma animal, esa mente no la tengo desarrollada a ese nivel, o subdesarrollada, según se vea, ¿no? Entonces, lo que consiguen es pasar por la experiencia humana llevándose mucha menos carga. Se llevan todo el aprendizaje, pero menos carga. Y tienen forma animal mientras están en la Tierra y mientras están trabajando en el plano astral, pero una vez que llegan al mundo espiritual, pasa como con lo que hablábamos de nuestros seres queridos. Ese papel termina y es un alma. Ya no hay ningún tipo de distinción. Luego se ha visto otros casos donde, por ejemplo, un alma quiere ayudar a otra desde el mundo espiritual, pero quiere no ensuciarse en el mundo físico. Viene como a apoyar a la otra alma. Hay un alma que se va a ensuciar mucho y una que le tiene que recordar algo o ayudarla en algo, pero sin ensuciarse, porque si no, no nos podríamos ayudar. Alguien tiene que mantenerse limpio, por así decirlo. Y entonces ahí hemos visto que entonces hay un alma que encarna en forma de persona y un alma que va a encarnar en forma de animal para encontrarse con ella. Y colabora de esa forma con ella, sin ensuciarse. Por eso podemos ver muchas veces que hay muchas personas que solo experimentan ciertas emociones o solo se permiten ser con su animal, por ejemplo. Porque ese animal sí está manteniendo, y esto no es una manera de romantizarlo, ¿no? Pero es que hemos visto que hay muchos animales que cumplen ese papel. Vengo con la energía del mundo espiritual muy pura y colaboro en tu plan para que tú saques todo lo que con otros humanos no estás pudiendo sacar o no te están permitiendo hacer o tú no te permites hacer. Y luego, por supuesto, hay otros que tienen un aprendizaje bidireccional y lo que el humano le hace también le sirve para aprender, para experimentarse de otra forma, como la paciente que hablábamos que se vio como un animal, ¿no? Y estaba aprendiendo. Sí. Yo escuché en una entrevista también, y creo que ya me lo dijiste en la vez pasada, Joaquín, pero es importante volverlo a indicar, que sobre los animales, ellos mueren, pero viene uno nuevo y opta la misma conducta del que ya ha fallecido. Uh-huh. Entonces muchas personas suelen confundirlo con que ha reencarnado. Y vuelvo a preguntarte, pero ¿por qué hacen las cosas tan igual que el fallecido? Que tú te quedas impresionada. Y yo siempre digo, pero si así lo hacía mi niña, yo le decía a mi perrita, ¿no? Pero ¿por qué ella lo hace? Pero igualito así me hacía mi niña. Sí, sí. Y habitualmente, es verdad cuando lo hablamos, que
que lo veíamos porque habitualmente es eso, es que los animales están teniendo la capacidad de percibir el plano físico y el plano astral al mismo tiempo. Por eso muchas veces podemos ver a nuestros perros mirando al infinito o ladrando al infinito y nosotros no vemos que allí haya nadie. Pero el animal sí está percibiendo lo que hay, porque está viendo el astral. Entonces, claro, cuando un animal muere, el otro animal lo está viendo en el plano astral. Puede estar jugando con él, puede estar influenciándole, puede estar compartiendo, porque ellos no ven esa separación. Pues eso, como las personas humanas que pueden ver el astral, ¿no? Que sí saben que hay una diferencia entre alguien que ven en el astral y alguien que es físico. Claro que notan la diferencia, los animales también, pero los están viendo a la vez. Para ellos son lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hacen nuestros animales y por eso les influencia mucho el animal que se ha ido, porque mientras esté acompañándote a ti también en tu casa se va a comportar muy parecido porque lo está influyendo, ¿no? Sí. Qué bueno. Y ya para darte a ti, Úrsula, también los niños tienen esa posibilidad de ver a sus seres queridos, como dice, yo estoy hablando con la abuela. Sí. Y la mamá le dice, no, la abuela ya falleció. No, sí. Es que la abuela está aquí, ella me viene a visitar. Sí, sí. Claro, cuando venimos, nosotros venimos con esa capacidad, con la capacidad de experimentar los diferentes planos de existencia. Sí que se produce mayor densidad cuando vamos bajando por los planos, pero todo eso permanece muy abierto. Entonces los bebés, los niños, están teniendo la capacidad de percibir al mismo tiempo el plano astral e incluso el mundo espiritual. Pueden ver a su guía, pueden ver a quienes les están cuidando en ese momento, les hacen recordatorios, porque eso lo hemos visto en algunas regresiones, ¿no? Cuando alguien es como bebé y se ve conectando con su guía y el guía recordándole cosas y ayudándole ahí mientras está siendo bebé. Entonces toda esa capacidad está abierta, como les pasa a los animales. Por eso cuando un niño te dice que está viendo a su abuela, que está desencarnada o está... es que lo está viendo, lo está percibiendo. Igual que un niño, hasta cierta edad, hasta que ya el ego va tomando ya todo el control, porque la sociedad está hecha para eso, ¿no? Quiero decir que podría desarrollarse de otra forma, pero claro, aquí vamos poniéndole capas mentales y diciéndole al niño eso no es verdad, eso es imaginación, eso... Bueno, pues le voy capando todos esos circuitos hasta que al final deja de percibirlo. Pero cuando los niños, por ejemplo, también son capaces de recordar sus vidas pasadas sin necesidad de irse a ninguna parte. Y hay mucha investigación también en eso. Ian Stevenson tiene todo un estudio sobre cómo él pudo demostrar varios casos, muchos casos de niños que recordaban sus vidas pasadas y él lo comprobó, ¿no? Cómo coincidían los datos. Y a cualquier niño pequeño de 3 años, de 4 años, a quien tú le preguntes qué hacías antes, cómo te llamabas antes, dónde estabas, sí. Muchas veces con mucha naturalidad te lo van a explicar. Lo que pasa es que aquí siempre lo hemos interpretado como imaginación. Exacto. Pero el niño te puede relatar lo que estaba haciendo. Incluso puedes notar que los intereses que tiene cuando es muy pequeño se relacionan con esa vida que está contando. Yo recuerdo el caso de un niño obsesionado con los camiones de bomberos. Exacto. Y le preguntaba en qué trabajaba antes, él te decía que había sido bombero y que él se había muerto en un fuego y el niño te lo explicaba. Y esa memoria la tiene todavía muy presente. O los niños pianistas o los matemáticos, porque en vidas pasadas tuvieron conexión. Sí, sí, sí. Úrsula. Y... Ay, porque me he quedado ahora con todo esto de... ¿En los sueños podemos también tener esas visiones? Es decir, si yo sueño muchas veces con lugares en donde yo nunca he estado, con casas antiguas en las que jamás he estado, pero siempre tengo esos sueños repetitivos de encontrarme siempre en los mismos lugares, ¿eso puede ser también como recordar un poco de sueños? Sí. Los sueños es que son muy, muy interesantes, porque cuando nosotros dormimos, cada noche nosotros salimos al plano astral y se expande nuestra conciencia, todas las noches. Luego me acordaré o no me acordaré, pero el proceso ha pasado. Yo salgo al astral, se expande mi conciencia y vivo cosas en el astral. Que es lo mismo que hacemos, por ejemplo, cuando se hace una sesión de expansión de conciencia. Vas a esos sitios y cada uno tiene una experiencia, según lo que necesite, pero tiene una experiencia. Y es una experiencia donde tu guía, los sabios o tu propia alma quieren
recordarte, enseñarte, decirte algo que tú necesitas recordar aquí. Entonces, puede haber ocasiones, y hay ocasiones en las que cuando duermo, mi conciencia se expande y me trae el recuerdo de una vida pasada que está afectando en este momento. O sea, nunca te van a traer cosas porque sí, de una vida que tuve, pero que todo ya terminó. No, es lo que el alma tiene pendiente y lo que te quiere recordar, ¿no? Y es muy frecuente que alguien, cuando viene a hacerse una regresión, lleve toda su vida recordando unos fragmentos con los que sueña, y cuando ve la regresión, entonces ve esos fragmentos, pero ya en el contexto, porque ya lo ve entero, y dice, claro, y por eso yo siempre me soñaba como en una cárcel o en una prisión fría, pero solo soñaba eso, solo eso. Y de repente en la regresión ves toda la historia. Qué pasó, cómo las encerraron ahí, cómo se trata de escapar o cómo muere ahí. Pero el alma tenía todo el rato ese recuerdo porque eso todavía le estaba afectando emocionalmente. Y cuando duerme se puede experimentar eso, se trae ese recuerdo o se conecta con esa vida. Igual que cuando dormimos también podemos conectar con nuestros seres queridos desencarnados, porque estamos en el astral. Entonces ellos, como también están en el astral, pueden aprovechar esos momentos, y de hecho lo hacen y pasa mucho en personas en duelo, que conectan con sus seres queridos durante el sueño. Eso. Y se comunican y los perciben y los sienten, y de hecho cuando sales del sueño sabes que eso no ha sido un sueño normal, porque el recuerdo queda muy nítido y la emoción, la sensación queda muy nítida, no es mental. Y cuando ellos se presentan en los sueños y te dicen algo, siempre es algo importante que tienes que saber, o sea, como decías, cuando soñamos con lugares a lo mejor en los que hemos estado, o yo, por ejemplo, de pequeña soñaba mucho con tornados, igual a lo mejor estaba en Estados Unidos y era un sueño muy repetitivo, pero cuando viene algún familiar nuestro que ya no está aquí y nos dice algo, que ese algo lo recordamos muy bien, es algo importante que nos viene a comunicar o que deberíamos saber. Claro, ahí va a depender del tiempo que haga que mi ser querido se ha marchado. Por ejemplo, cuando nosotros nos marchamos, mantenemos las mismas creencias, las mismas emociones, la misma conducta, lo mantenemos todo igual cuando nos marchamos. En ese tiempo que estamos en ese astral, somos iguales, no nos iluminamos, no entendemos más cosas, iguales pero en otro espacio. Esa medida que estoy en ese espacio, cuando me voy quitando capas y reconectando entonces ya con lo que yo soy como alma, pues como nos pasa aquí, ¿no? Entonces, si mi ser querido ha desencarnado hace unos meses y se me aparece en un sueño y me dice algo, puede ser algo importante, pero también puede ser algo que solo le preocupa a él o que considera que tiene que decir. Quiero decir, pero puede ser más o menos importante. Quiero decir, porque ahí es más subjetivo lo que él me quiera decir. Ahora, si hace mucho tiempo que mi ser querido se fue y viene, y normalmente si ha pasado mucho tiempo, no es que esté en el astral, sino que viene acaso hecho desde el mundo espiritual a conectarse conmigo en el astral y me trae un mensaje y me dice algo, ese sí sabe que eso es importante. Porque ese ya es objetivo, no tiene la subjetividad del astral cercano a la Tierra, donde nos puede parecer muy importante, oye, pues tienes que arreglar el testamento. Eso es muy importante para el que se acaba de ir, pero a nivel espiritual no es importante. Eso no te lo va a decir alguien que lleva mucho tiempo ahí, porque ya entiende que eso no importa, ¿no? Que eso permanece, es muy de apego de aquí. Si ha pasado mucho tiempo, normalmente ese mensaje sí que va a ser importante. Para ti, o porque él quiere que lo sepas, o para alguien a quien te pide que se lo diga, pero sí le está dando una importancia normalmente a nivel espiritual de eso. Sí. Porque nosotros no olvidamos, porque yo sí que había leído alguna vez que el alma, según va subiendo, va ascendiendo, va olvidándose un poco de todo lo de su vida, o de, se supone que no, que eso permanece dentro, en una memoria, ¿no? Sí, permanece. O sea, todas las vidas que tiene un alma las guarda, las archiva. O sea, no olvida nada, no olvida ningún detalle. De hecho, nosotros aquí en el mundo físico hay muchas cosas que olvidamos, pero como alma recordamos todo lo que ha sido importante, todo se guarda, porque eso va a ser el bagaje de ese alma, su experiencia, eso venía. Entonces todo eso lo tiene que archivar y lo guarda y le sirve. No olvidamos, ¿eh?
Tenemos muchos mensajes, no queremos abusar de tu tiempo, ya estamos pasando más de la hora. Una persona dice aquí, Joaquín, que su padre murió de una enfermedad de ELA y cree que ha intentado comunicarse con ella a través de la música. Estas son las señales. ¿Puedes hablarnos algo sobre las señales? Sí, sí. Lo primero que van a querer hacer siempre nuestros seres queridos cuando se marchan es comunicarnos que están bien. Y eso es muy comprensible. Si nos pasara a nosotros, haríamos igual. Si en este momento cualquiera de nosotros desencarna, lo primero que va a hacer, a veces cuando se le pasa el impacto de no entender qué está pasando, ¿no? Lo primero es que, como está viendo a sus seres queridos pasarlo mal, porque los está viendo, es decirles que está bien, que está vivo. Y para eso va a utilizar todos los medios que pueda. Entonces hay muchas formas de señales. Hay señales, y de hecho pasa como con todo, ¿no? Hay almas que en cuanto llegan al astral saben moverse muy bien por el astral y mandar muchos tipos de señales, y almas que les cuesta más tiempo adaptarse y entender cómo puede hacerte llegar a ti un mensaje. Por eso el que mi ser querido se haya ido y todavía no se haya comunicado conmigo no significa que esté mal, significa que se está adaptando y que necesita más tiempo hasta que sepa cómo hacerlo. Pero eso, hay muchos tipos de señales. Hay señales como la que comentaba esta persona, ¿no? Señales con la música. Que traen mensajes. Sí, que traen mensajes y además mensajes muy claros para que no tengas duda del mensaje que está transmitiendo. He visto casos donde incluso le tendría que salir una canción en una lista de música y de repente se pasa a otra y se cambia a otra porque ese ser sabe mover esa frecuencia. Luego hay muchas señales, por ejemplo, táctiles, con el tacto. Y normalmente se producen cuando voy a dormir. Cuando vamos a dormir hay un punto, que es un punto casi hipnótico, que no estoy ni del todo despierta ni del todo dormida, que se llama un periodo hipnagógico, donde yo estoy percibiendo el plano físico y el plano astral a la vez. Y ahí es donde suelen aprovechar para hacer eso, para tocarnos, para notar una caricia, notar como que nos están abrazando, notar que están acostados cerca, notar que me soplan la cara, que también se ha visto, que noto como un soplido. Incluso puedo notar la voz en la oreja, que eso asusta muchas veces cuando pasa, pero también es frecuente y de repente notan un momento la voz en la cabeza. Hay señales olfativas y entonces tú puedes estar en tu casa y de repente empezar a oler como perfumes. Sí. Como flores. Sí. Sí. A mí me pasó un caso y eso sí, yo tenía el control del aire, estaba en Ecuador, el control de mi aire acondicionado lo tenía aquí y de pronto yo estaba mirándolo, estaba haciendo otra cosa, pero estaba aquí y se me prendió el aire acondicionado solito. Ajá, sí, sí. Entonces yo una vez escuché que dice, si tú crees que esa es una señal, es porque lo es, no lo dudes. Sí, sí, sí. Porque además, una de las peores cosas que podemos hacer es dudar de las señales. Si yo recibo una señal y mi primer impulso, mi primera sensación es que se está comunicando conmigo, claro que luego va a entrar la mente física, esto que hablamos del ego, claro que va a entrar a juzgarlo y va a intentar que no te lo creas, pero tú ya internamente sabes lo que ha sido ese primer impulso. Entonces, ¿por qué es importante confiar en esa señal? Primero, por mí, porque me ayuda a darme cuenta que mi ser querido sigue vivo. Pero segundo, porque alivia mucho a mi ser querido. Porque él está haciendo mucho esfuerzo para hacerte saber que está bien. Entonces, si hace el esfuerzo, tú lo notas, lo percibes, en ese momento mi ser querido se va a alegrar de por fin se da cuenta que estoy vivo. Entonces, que después tu mente le anule eso, pues bueno, no le resulta agradable, claro. Claro. Va a seguir intentando mandar señales, claro, hasta que te lo puedas creer. Sí. Y una última pregunta, ya para cerrar, al menos conmigo, ¿el cerebro humano puede entrar en esos planos también? Me la mandaron por WhatsApp esa pregunta, no sé si está cortada pero sí, que te la haga. El cerebro humano, cuando ya, o sea, la persona muere, ¿no? El cerebro humano, ¿dónde va? ¿Puede entrar en esos planos? Eso fue lo que me dijeron por WhatsApp, que te la haga, no lo tengo muy clara la pregunta. No la entiendo yo tampoco muy bien, quiero decir, porque lo que es el cerebro físico es parte del cuerpo físico. Exacto. La conciencia quizás. Claro, la conciencia sí. Esa sí sigue. De hecho, es lo que nos llevamos todo el tiempo. O sea, yo aquí tenía una conciencia
Cuando me voy, el cuerpo, el cerebro y todos esos procesos mentales se quedan aquí, todos los órganos se quedan aquí, y yo me voy al plano astral con mi conciencia y utilizando los órganos del cuerpo astral, la visión astral, el razonamiento astral, quiero decir, todo astral. No veo con los ojos, no hablo con la boca, que es lo que les sorprende, por ejemplo, a los pacientes en las sesiones, que cuando están en el mundo espiritual o comunicándose con un ser querido, hablan sin utilizar la boca y los están viendo sin usar los ojos. Y eso es muy curioso porque no es la forma en la que yo estoy acostumbrado a comunicarme, ¿no? Pero es que ya no estás usando los sentidos físicos. Y la conciencia sí, es la conciencia es lo que yo soy. Y esa se va trasladando de un sitio a otro hasta que llega a un sitio. ¿Sí? Así es. Te dicen aquí cuando reanudas tus sesiones, Joaquín, las personas están preguntando. En principio todavía no, por lo menos cerré la lista de espera para los 2 próximos años, entonces por lo menos en 2 años no. ¿No vas a hacer sesiones? No, pero hay mucho material, hay muchos artículos, pueden ver todas estas charlas, el libro, quiero decir, todo lo que quieran, sí, pero ver así en persona el tiempo es que es muy limitado. Yo sé. Úrsula, no sé, para ya despedirnos, no abusar el tiempo de Joaquín. Reencarnamos, podemos ver en estas reencarnaciones, en nuestras vidas pasadas, para ayudarnos un poquito a entender nuestro proceso aquí o incluso la misión que tenemos aquí o que hemos de cumplir. ¿Podemos saber la vida posterior? Ajá, sí. O eso no lo sabemos. Bueno, porque yo imagino que aunque lo sepamos, la recordaremos al principio de nacer y luego se nos olvidará por el ego, pero ¿podemos saberla? ¿O tenemos ya diseñado, igual que aquí firmamos, oye, pues me voy a reencarnar con esta familia, voy a vivir estas experiencias porque tengo que tener un aprendizaje? ¿Ya firmo cuando voy a otra vida o eso lo hago a posterior? ¿A una vida después de esta que estamos teniendo? Sí. Ahí es que se complica un poco la explicación. Pero en principio sí podría saber una vida en el futuro, por ejemplo. Igual que hay pacientes que les han enseñado una progresión de vida de esta misma vida. Y entonces no le enseñan solo lo que ya le ha pasado en esta vida, sino lo que va a seguir pasando. Si sigue del modo en el que está ahora, quiero decir, porque claro, yo siempre puedo ir modificando mi camino. El plan se va a cumplir sí o sí, pero yo tengo libre albedrío para ir por este camino, por otro camino, voy a llegar al mismo punto. Y de hecho el plan está vivo, quiero decir, está guardado todo lo que se va a experimentar, todo está bien planificado. Pero bueno, yo puedo ir por aquí, puedo desviarme un poco, entonces el plan se reconfigura para que tú vuelvas por donde tenías que volver. Y entonces eso, pues, a algunos pacientes le han enseñado, si se sigue por aquí, esto es como se prevé que vaya saliendo todo, ¿no? Porque han considerado que en ese momento eso les iba a ser útil. No es lo frecuente, pero hay personas que eso les resulta útil. Saber con antelación lo que va a pasar si continúan haciendo las cosas que están haciendo, para bien o para mal. ¿Sí? ¿Con esto me reafirma que la suerte no existe, Joaquín? No existe. No existe la suerte. En absoluto. ¿El destino, el futuro, los tiempos de Dios son perfectos, como dicen muchas personas? Sí, está perfecto. El diseño está perfecto. El diseño, pero no los tiempos. ¿A qué te refieres con los Las personas dicen, el tiempo de Dios es perfecto, tenía que llegar en este momento. O sea, no, ya estaba diseñado. Sí, estaba diseñado. Y ese tiempo perfecto de Dios lo entiendo también como que es el momento. O sea, no va a pasar nada fuera de su momento. Si este es el tiempo donde tiene que pasar, pasa. Y no lo vas a poder evitar. Por eso nuestra mente física intenta controlarlo todo. Intenta tenerlo todo muy bajo control. Pero no vas a poder evitar que pase lo que está diseñado que pase en el momento que tiene que pasar. Y está bien así. Porque cuando tú lo diseñaste como alma, lo sabías mejor que ahora con la mente física. Eso seguro. Puedes fiarte de lo que diseñaste. Entonces tienes que confiar, ¿no? Como dicen, confía en el destino, que si una cosa no sale es porque no tiene que salir.
Confía que tiene que ser así, que tienes que dejar fluir, ¿no? Sí, y es cierto, sí. Gracias, Joaquín. Úrsula, muchas gracias. Realmente pues he quedado muy contenta con esta intervención, esta compañía de ustedes dos el día de hoy. Y Joaquín, te quedo muy agradecida, como siempre, Tiempo de Vivir. Te agradece profundamente este espacio, este tiempo tuyo tan valioso. Y bueno, te mando un abrazo desde aquí, de Miami. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Cuando quieras nos vemos otra vez. Gracias, Joaquín, por dejarme esas puertas abiertas. Gracias, Úrsula. Gracias, Orlando. Bueno, ha sido un placer. Gracias, Orlando, porque me has invitado a estar aquí, conocer a Joaquín. Y bueno, que ha sido un placer y un honor hablar contigo. Un beso también desde Madrid. Y nada, que muchísimas gracias, Orlando, y muchísimas gracias, Joaquín. Y una cosa muy breve, Úrsula, que no me quiero ir sin decírtelo. Me ha encantado la música del inicio. Y cuando he visto abajo que la habías compuesto tú, me ha encantado. Entonces te quería felicitar porque es preciosa, de verdad. A todo el mundo le gusta. Dile, Úrsula, y te podemos mandar el video para que lo tengas, Joaquín. Efectivamente, yo suelo hacer un vídeo siempre de presentación y la música que pongo ya por copyright tal, como yo compongo, pues ya la hago así, o sea, y esta me sonó, digo, mira, esta se titulaba Mitología y Estrellas, porque yo siempre miro mucho a las estrellas y a la conexión, ¿no?, que hay en el universo y dije, me gusta esta para... Así que me alegro que te haya gustado. Una vibración que llega, me ha gustado mucho, sí. Te lo vamos a enviar por WhatsApp, Joaquín. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por haberse comunicado. Mil disculpas aquellos mensajes que no se pudieron leer, pero bueno, habrá otra oportunidad. Ya Joaquín nos dijo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Los esperamos en un nuevo programa de Tiempo de Vivir. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos.